al ser humano. De igual manera, la frase "y sopló en su nariz aliento de vida" nos indica la parte metafísica que conforma la esencia espiritual del ser humano. La siguiente frase que está ahí del lado derecho para ustedes, entonces nos confirma o nos indica la parte metafísica que conforma la esencia espiritual del ser humano. Hay algo muy especial en este versículo, en esta parte, porque aquí vemos a Dios interviniendo en forma totalmente personal, afectiva y directa en la creación del ser humano. No había creado a nadie de esta manera, sino la Biblia describe que Dios, cuando crea al hombre, lo crea en forma totalmente detallada, personal, manual, directa. Todo lo demás que Dios hace lo crea solamente con la voz o con el poder de su palabra. Lo que quiere decir el texto, lo que nos acentúa el texto, es que cada vez que Dios crea a una persona, no la crea solamente con el poder de su palabra. Cada vez que Dios crea a una persona, Él invierte su propio afecto, Él invierte en el detalle, Él moldea a la persona en forma directa y personal para darle la personalidad o la esencia única a cada persona. Y eso es algo increíble. Todo lo demás Dios lo hace con el poder de su palabra. Y aquí vemos entonces, en el versículo 7, que Dios no solamente se embarra las manos de arcilla o de barro, en esta metáfora que usa el autor. Es una metáfora muy ilustrativa para enseñarnos cómo Dios interviene en un proceso personal. Pero entonces nos dice que Dios sopla en la nariz del hombre aliento de vida. Cuando dice la palabra aliento de vida, esta frase aliento de vida, es el término hebreo ruach. Y el término hebreo ruach es lo que se traduce como espíritu. Ruach. Es espíritu. También hay traducido como aliento de vida. En la versión internacional, como dice. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser Hálito de vida. Sí. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Ok? Hálito de vida, aliento de vida, en otra versión como dice. Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aliento. Básicamente entonces dice lo mismo, ¿no? Entonces, la palabra ruach, que se traduce como son diferentes, aliento de vida, iguales, habla del espíritu de vida.
se refiere a la naturaleza espiritual que Dios le da al hombre. Y es lo que decía el versículo, hay dos acciones. Por un lado, Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Y por otro lado, sopla aliento de vida en su nariz. Entonces, lo que decía acá en la escritura es que poseemos dos esencias en nuestra naturaleza. La esencia natural y la esencia espiritual. O la esencia física o esencia espiritual. ¿Cómo quieren ustedes llamarlo? De esta manera es como funcionamos como seres humanos. Lo interesante es la manera completa de justamente lo que dice Génesis 2:7. Dice entonces que hace Dios del polvo de la tierra al hombre y después sopla en su nariz aliento de vida. La consecuencia de eso dice que entonces el hombre es un ser viviente. La consecuencia entonces de estas dos naturalezas es que el hombre por fin fue un ser viviente. Y al hablar de un ser viviente, entonces nos comunica justamente este gran hecho de que es un ser integral. Ambas naturalezas son integradas y se hacen una sola. No están separadas. Entonces, la diferencia entre las visiones que habíamos, o las concepciones que habíamos visto y lo que dice la Biblia, es que el hombre, aunque tiene dos naturalezas o dos esencias, como quieran llamarlo ustedes, se conforman y hacen una sola. Se amalgaman y hacen una sola. Al amalgamarse y hacerse una sola, en ese momento el hombre se vuelve un ser integral. No está separado. La visión bíblica es que entonces el ser humano no está separado, sino se amalgaman las dos esencias o naturalezas y el hombre se vuelve un ser integral o un ser viviente. Un ser pleno también podemos llamar. Un ser pleno. Están ahora, aunque son distintas, una es de la tierra, una es del Espíritu de Dios o de Dios. Una viene de la tierra, una naturaleza que es la física, fue formado del polvo de la tierra. Dios hace toda una mezcla de ese polvo, de ese barro, esa arcilla, y le da una forma, y lo amolda, le da un énfasis totalmente directo y personal. Pero ya que Dios forma de la naturaleza terrenal esta parte, ahora Él mismo pone de su espíritu en el hombre soplando entonces aliento de vida. Cuando ambas naturalezas se fusionan, aunque son distintas, se vuelven una en el ser humano.
convirtiéndolo entonces en un ser viviente. Y eso quiere decir que es un ser integral, pleno. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora, la palabra ser viviente es la traducción de una palabra real que es nefesh. Nefesh. Wow, ¿no? Nefesh. ¿Viviente o ser? Ser viviente. Ser viviente. Todo nefesh se traduce como ser viviente, completo. Okay. Ser viviente. Nefesh. Nefesh. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y nefesh es lo que generalmente se traduce nada más y nada menos como Vida. alma. Alma mía. ¿Cómo? Alma. La palabra nefesh es lo que generalmente se traduce como alma. Almita. Pero alma en el pensamiento hebreo no es lo que los griegos piensan o lo que pensamos nosotros como generaciones o culturas que hemos chupado del pensamiento griego, sino alma en el pensamiento hebreo básicamente es lo que tiene vida. Básicamente se refiere a lo que tiene vida. A lo que es la vida física, la vida en su totalidad. A eso es el alma del pensamiento hebreo en forma más clara. Lo que posee vida, lo que contiene la vida, lo que vive, si quieren verlo así. Todo lo que implica estar, encierra la idea de todo lo que implica estar vivo. Eso es nefesh en hebreo. Se traduce del hebreo al griego como alma, porque no hay una palabra, vamos a decir, que exista para hablar de nefesh en el griego. No hay una palabra que lo no hay una palabra que lo exprese bien. Y entonces, cuando traducen la Biblia del hebreo al griego, que se llama la Septuaginta, entonces la mejor palabra que encuentran para hablar de nefesh es la palabra griega alma, pero no es la traducción más correcta. Es lo que más se les acerca. Y ahí comienza un error de siglos en la teología cristiana. Cuando entonces los teólogos posteriores comienzan a usar alma para hablar de nefesh, ya lo hacen bajo la concepción griega, pero no respetando el sentido hebreo de este término. Y esto es lo que ha hecho que entonces mucha gente, o muchos filósofos y mucha gente en la antigüedad, le diera esa importancia metafísica que tiene el alma en los griegos, pero que no tiene en la cultura o en el pensamiento Hebreo. Entonces, sencillamente, para no ir muy lejos, nefesh es aquello que tiene vida, todo lo que implica lo que tiene vida. ¿Qué implica el tener vida? Pensar, sentir, decidir, crear, Modificar. ser creativo, ¿no?